Yo nací en plena guerra. Yo no me quería casar, pero como antes formaban así los matrimonios. Pero si fuera por usted, ¿regresaría a Venezuela o ya está feliz acá en España? Si fuera por mí, estuviera allá. Me arrebataron también los pendientes, tanto así me rompieron una oreja. Hoy les voy a contar la historia de la señora Delia. El otro día la encontré caminando por la calle y lo que me contó me dejó sorprendida. Gracias por invitarme a dejar grabarla. ¿Usted cuánto tiempo lleva viviendo acá? En Vigo, 8 años. 8 años, pero originalmente ¿de dónde es? Mi pueblo se llama Fraíz. Ok, en la Estrada entonces. En la Estrada, claro. España había salido de una guerra que quedó todo el mundo muy mal. Mis padres no eran agricultores, pero nacíamos muchos hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? Pues somos somos 10. 10. 10 hermanos. Wow. Y yo soy la tercera. Ok. De los hermanos. ¿Y los 10 vivían en su casa en la Estrada? Los 10 estuvimos con los padres trabajando, mientras que después que salimos de la escuela, íbamos con nuestros padres a trabajar la agricultura. Entonces, que era lo que hacíamos, agricultores. Ah, usted antes era agricultora, de joven. De joven, pues que ayudaba a mis padres también, con mis hermanos que eran más pequeños, y luego venían otros eran aún más pequeños. Total que cuando yo me fui, todavía nacieron 2 hermanas más. ¿Y la guerra de qué era? ¿De España? La guerra civil. La guerra civil. De España. Yo nací en 37, en plena guerra. ¿En plena guerra nació? En plena, porque la guerra empezó el 36 y terminó el 39. ¿Y nació en un hospital? Yo nací habiendo guerra. ¿En un hospital? No, en la casa. Mi madre todos nacimos en la casa del pueblo, en la casa en ese pueblo, en esa aldea. Wow. ¿Y cómo era la vida en esas épocas de la guerra? ¿Cómo era vivir? Pues trabajar y trabajar en la tierra. El que tenía tierra, mis padres tenían tierra, y había que trabajar, sembrar y sembrar para poder tener para comer, porque no había otra cosa. Y mi madre, bueno, con unas vacas, con gallinas, con ovejas, cabras, tuvimos de todo. Y ahí nos criamos con nuestros padres. Hasta que yo tenía 18 años, tenía un novio ahí, bueno, quería casarse, pues me casé con él muy joven. Y yo me fui, y después regresó él a Venezuela. Después de haber hecho el servicio militar aquí, fue él para allá, y allá fundamos la vida los dos. ¿Y usted se quería casar o fue un matrimonio? Bueno, yo no me quería casar, pero como antes formaban así los matrimonios, ¿qué hacíamos? O sea, ¿usted la juntaron? Me casé por civil e iglesia de mi casa. Yo salí de mi casa de mis padres casada como tenía que ser. Okay. Y ahí tuve que pues respetar mi matrimonio hasta que llegó él, terminó el servicio, llegó allá yo estaba trabajando, él también se puso a trabajar, los dos, y allá formamos un hogar. Pero después de tantos tuvimos una hija, la cosa se nos puso muy mal, yo tuve que venirme a España de nuevo con todo, ya no quería volver porque me traje a mi hija pequeña de 1 año y medio, porque mi esposo no ganaba para mantenernos, yo no quería dejar a mi hija en casa de nadie, y entonces me vine. Y quedó él allá, pero entonces mis hermanos, los que iban a trabajar a Francia, me decían que para qué iba a ir a Venezuela, que cómo es eso, que entonces dejaba a mi hija y después quién sabe cuándo la veía. Y entonces, bueno, que tengo que ir a ver aquí unos repollitos que tengo. Ah, ok. Entonces, hubo un tiempo en el que tuvo que dejar a su hija sola en España. No, entonces mi madre, yo no quería ir para Venezuela porque había traído todo para acá, para España, pero mi madre me empezó a decir que no, que su papá estaba en Venezuela, que porque iba ir para Francia, entonces, pero yo no quería marchar para allá. Pero al final mi madre me convenció y se quedó con mi hija aquí pequeña. Y me fui para allá otra vez porque estaba ya él. Y luego él, pues
empezamos a trabajar juntos, a hacer nuestra vida de nuevo. Después de 4 años que teníamos allá, yo se me antojó de llevar a mi hija para allá, que yo no quería que mi hija ya estuviera más aquí. Y nos la llevamos para allá, para Venezuela. Y ahí, bueno, nosotros encantados de la vida, le hicimos todo lo posible, la mejor vida posible a mi hija. Pero mi hija también después se enamoró y se casó muy joven. También. Todo marchó bien hasta que cambió el régimen allá y empezó a ponerse, mi esposo se empezó a enfermar y no podíamos llamar. Entonces, ¿De qué? mi esposo se murió allá. Disculpe. Porque le dio una diverticulitis y en esa época fue cuando entró el nuevo gobierno de Chávez y los hospitales todo era un desastre. Yo gasté todo lo que tenía ya para poderlo salvar. Al final tuve que ir a un hospital porque no podíamos más con los gastos y luego después ya lo tuve hospitalizado 2 meses. Un hospital público, pero no hubo manera de salvarlo. Y yo pasé mucha tristeza. Lo lamento Todos mucho. los días en el hospital metida porque mi esposo estaba ahí. Yo no podía trabajar porque mi esposo estaba ahí, estaba pendiente de él. Y bueno, al final se murió, que no se pudo hacer nada. Y yo me quedé sola allá. Claro, me ayudó porque mi esposo estaba metido en la beneficencia española y después quedé yo y me dejó también a mí ahí metida. Y bueno, gracias también que me ayudaba la beneficencia española, que ha cambiado mucho allá, pero siempre tuvimos eso porque mi esposo siempre fue español, nunca quiso cambiar la nacionalidad. Viví bien porque estaba sola, porque mi hija se había casado, ya estaba viviendo aparte, pero después mi hija también, a mí me robaron no sé cuántas veces, me llevaron a mi casa, que tuve que abrir la puerta, me quitaron todo lo que tenía, hasta dinero que tenía dentro, todo lo que tenía me lo llevaron y mi hija pasó un disgusto muy grande. Ya teníamos el disgusto de mi esposo que había muerto y no había salvación de haberlo podido curar y entonces mi hija también la atracaron en el trabajo, atracaron la oficina y mi hija quedó muy nerviosa y ella, como vivió lo de su papá, el problema que tuvimos con su papá, decidió venirse para acá y traerme. Y aquí estoy. Y gracias, bueno, que dimos alquilada porque no hubo otra manera. ¿Cómo era la vida en Venezuela antes? Yo pienso que todo el mundo sabe en qué cayó Venezuela, que era un país, que fue un país y es un país muy rico. Pero mi hija dijo que no nos robaban a cada rato. A mí me quitaban de las orejas hasta los pendientes. ¿Se lo robaban? Claro, y entonces yo dije no. Mi hija, toda asustada, me trajo para acá. Y acá estamos viviendo. Y yo, bueno, estamos alquilados donde hay una finquita. Me puse a sembrar alguna cosa que tengo. Es muy bonita su huerta. Sí. Cambió mucho, ¿verdad? Porque decían que Venezuela antes era un país con muchas oportunidades, ¿verdad? Y claro que fue un país de oportunidades de todo, porque recibió a toda la gente de toda Europa allá. Okay. La mayoría de los españoles estaban allá y tuvieron que hacer lo mismo que hice yo. Unos les fue mejor, otros más mal, pero bueno, yo dentro de lo que cabe hemos vivido, con mi trabajo, con nuestro trabajo, hemos vivido como cualquier persona normal, pero claro, ya debido a las medicinas, que entonces ya no había medicinas, ya no había una clínica que costaba muy caro, teníamos hasta seguros sanitas y yo tuve que salir, no pude pagar al final ya, de tan caro que se puso. Pero mientras usted vivió, vio crecer mucho a... Mucho. Venezuela creció con la migración, porque la migración fue que hizo que Venezuela creciera. Empezaron a construir avenidas que no las había, yo las conozco,
Cuando llegué yo a Venezuela, se acababa de inaugurar la autopista Caracas-La Guaira, porque había una carreterita vieja por el monte llena de curvas que no se podía ni andar. ¿Usted a qué se dedicaba en Venezuela? Pues yo, cuando llegué, me dediqué a trabajarle a una casa de familia. Muy buenas personas que me han atendido muy bien, me recibieron muy bien. Ya tiene un pepino este. Ah, pues ya tiene un pepino. Mira el calabacín ya, que ya lo tengo. Qué bonita su huerta. Mira los pimientos, qué bonitos están. ¿Los pimientos? Estos de acá, porque allá no tienen, en el tiempo que vino muy seco. Y estos son manzanas. Esas son manzanas que caen, mira, que le da una peste que viene, que están cayendo al suelo, todas así. Y España se levantó. Yo pienso que España se levantó gracias a la emigración de esa época. Sí. Claro, empezó el que más y el que menos mandaba a los padres, mandaba ayudas, hacía cosas aquí, casas y viviendas. Sí, Venezuela fue un país muy, muy, muy rico. Y es todavía, pero los malos gobernantes, así quedamos todos. Unos quedan bien, otros mal. ¿Tuvo que dejar todo en Venezuela? Todos dejé, todos. Porque yo no pensaba que iba a seguir así el país. Pensó que iba a mejorar. Claro. Y por eso es que voy a llevar este caldero para arriba. ¿Necesita que le ayude? No, deja que lo llevo yo. Ok. Lo llevo yo. Fíjate. ¿Y su casa también la tuvo que dejar? Mi casa está allá. No puedo hacer nada porque eso no me da nada ahora. ¿Y cree que en algún momento Venezuela volverá a ser el mismo que antes o ya es difícil? Pues yo ya ni lo creo, porque yo, con los años que tengo, ¿qué puedo hacer allá? ¿Qué voy a buscar allá? Ya yo me quedo aquí. Me quedaré aquí en la tierra donde nací. Pero si fuera por usted, ¿regresaría a Venezuela o ya está feliz acá en España? Si fuera por mí, estuviera allá. Sí. Porque a mí me gustaba Venezuela, de verdad. Pero bueno, aquí estoy bien quemada. Mira cómo se ponen. Miren los tomates cómo se ponen. Wow. Este ya se pudrió, sí. Hay una peste que, a ver esto, ojalá que no le dé a esto. Le va a dar, madre mía. Y a tanto trabajo que uno pasa, y viene el mal tiempo, y todo lo lleva. No entiendo, todo lo lleva, mira. Ojalá que no se me estropeen esos, porque los estoy cuidando, bueno, me gustan, además me gusta que yo me crié en la agricultura. A ver si llega a madurarse, porque no sé qué es lo que está pasando. No se madura, qué barbaridad. Hay que tener paciencia y ya yo no puedo hacer mucha cosa. ¿Cuántos años tiene usted, disculpe, por preguntarle? 89 años. Wow, se ve muy bien. Pues me veré muy bien, pero ya los años los tengo. Ay, no sé si vaya a regar eso, pero ahora a esta hora no creo. Porque a esta hora está mucha calor. No, a esta hora no voy a regar eso porque está haciendo mucha calor. Será en la noche. Usted sí llegó a pasar sustos en Venezuela, ¿verdad? Uy, qué sustos, grandes sustos. Ajá. Mira, iba al centro a hacer alguna diligencia. En el centro me han agarrado por las orejas, me arrebataron los pendientes. Después, a los pocos tiempos, ya tenía otros, puse otros. Igual, voy para el centro y me vuelven a arrebatarlos. Total que vivía en ese plan. Todo. ¿Qué tal? Estoy grabando, Caducho. Y le estoy diciendo que ahora me siento aquí y me gusta. Me gusta. Ay, habría que llenar todos los. Bueno, eso ya está bien. Pero el agua está para adentro, porque yo no regué. Bueno, no le hace tanta falta regar. No. Sigue con la. Con la grabación. Bueno. Pues sí. ¿Pero no la lastimaron cuando le quitaron los...? Bueno, la última vez, mira, andábamos en las colas buscando comida, porque no había. Y cuando venían los camiones que traían la comida,
para los supermercados, hacíamos cola y yo tengo estado un día entero en una cola para que me dieran una harina pan, un arroz. Eso fue terrible. Y en una de esas colas me arrebataron también los pendientes, tanto así que me rompieron una oreja. Agarré tanto miedo que no quise más pendientes, porque me quitaban todo. Wow. Todo lo que me ponía me lo sacaba. ¿Y usted cuántos años tenía cuando eso pasó? ¿Cuántos años? Pues ya era mayor, claro. Cuando entró, pues ya tendría que 70 años, 70 y pico, que andaba. Wow. Pero una cosa desesperante, porque el ladronismo era terrible. ¿Y no les importaba aunque usted era mayor? Bueno, a la gente mayor la esperaban en las entradas del banco para quitarle el dinero de los bancos, cuando venía la pensión, que valía algo, pero ahora ya, hace muchos años no vale nada esa pensión, Sí. que yo que ya no valía nada, porque yo me vine para acá y yo con eso no iba a vivir aquí, gracias a que llegué aquí, nací aquí y me ayudaron, el gobierno pues más que bien, me arreglé todos los papeles y ahora pues tengo una pensión no contributiva, pero doy gracias a Dios que la tengo, por lo menos un poco, para poder comer algo, porque tampoco es mucha la cosa, que hay que pagar alquiler, pagar agua, pagar luz, y eso no. Pero bueno, aún se va viviendo, aún vamos viviendo con todo eso. ¿Y usted sí quería venir o...? La verdad que yo no me quería venir, con todo lo malo que pasaba. Prefería estar sola, vivía solita en mi piso, por lo menos tenía una ayuda, tenía Salud España Salud, que me tenía y me conocían de toda la vida. Y bueno, y sabíamos que era gente muy seria, muy decente, que nunca anduvimos metidos en ningún negocio raro, ni cosa nada. Siempre con el trabajo nuestro nos hemos defendido. ¿Y entonces por qué decidió al final sí regresar a España? Claro, ya regresé aquí por eso, por mi hija, por la mala situación ya que nos venía allá. Mi hija tenía miedo también que me enfermaba, yo no había medicinas. Cuando después cambió el gobierno, porque antes no. Okay. Pero cuando se puso la cosa tan mala y los hospitales, el hombre pues se apoderó de todo lo mejor, pensó que iba a mejorar y lo que hizo fue empeorar ese país. El país lo que hizo fue echarlo abajo. Y la gente venezolana, realmente la que era venezolana de allí, eran gente muy sana, muy buena, que a mí me han querido mucho, yo también los quise a ellos, porque realmente conmigo siempre se portó bien la gente. Yo también he sido muy comprensiva con todo, por eso que Dios me dará una buena muerte. Usted se ve muy saludable, de verdad que sí, muy activa. Pero yo pido a Diosito que el día que no me pueda mover, algo que Dios me lleve, porque es muy triste llegar a viejo, por mucho que lo quieran, pero fastidia en todos lados. Yo no creo eso. Sí, porque ahora el mundo cambió mucho, no éramos como éramos nosotros con nuestros padres, que cuando me fui, bien que mal le mandaba a mi madre, en esa época la moneda era más grande, más alta, y yo le mandaba a mí de vez en cuando una platita para que se arreglaran aquí, porque aquí estaban pasando las de Cristo también, con la guerra. Por eso es que emigró la gente. Yo me fui a Venezuela el año 36, el año 1956. Tenía 19 años. De mi casa, de la casa de mis padres, por supuesto. Que ahí nos criamos todos, parecíamos un nido. Un nido de pollitos. Por muchos hijos. Claro, mi madre, bueno, en esa época, bueno, tenían hijos, pues, ¿qué se iba a hacer? Yo qué sé. Yo era una de las mayores y como andaba con mis hermanos a caballito, me caía, de todo. Ay, qué lindo. Cuidándolos. ¿Y sí. qué pasó con sus hermanos? ¿Ellos se quedaron? No, mis hermanos todos han regresado a España, todos. Y yo también.
Y nosotros, cada uno hizo su casa, tiene su casa, gracias a Dios. Los que han ido a Francia están aquí, el otro ya murió, que es más joven que yo, el que quedó con la casa donde nacimos, se quedó un hermano, pero quedó ese hermano ya se murió hace poquito, y quedó un sobrino, quedó el hijo que está solo ahí, que yo voy de vez en cuando allí porque me hacen muchos recuerdos. No están mis padres, pero yo voy porque tengo aquella ansiedad de ver la casa donde nací, de ver todo. Claro. Las tierras donde se cosechaba, todo eso, me voy con tanto gusto para ver todo allá, no se me quita eso. Ay, qué bonito. Eso sí, toda la vida. Eso lo llevo dentro de mí. Qué y a la bonito. vez cuando voy a visitar a mis padres, a la iglesia donde están, a la parroquia donde están ellos, en el panteón donde están. Ujú. Y eso me alegra mucho y me da más, parece que me da más vida. Ay, sí. Y eso es lo que pasa. Doy gracias a Dios que estoy viva y bueno, ya sé que un día tengo que irme, me iré y que Dios me lleve tal como estoy.